menos permitirle a un entrevistado que después revise con nosotros el producto. Ah, entonces muéstrame cómo quedó la entrevista, cómo la vas a publicar antes de imprimirla. Eso también es una manipulación ética, antiética. Entonces, les digo esto para que nunca les sorprenda a nadie, ¿no? Porque son cosas que ocurren todo el tiempo. Ni qué decir de cuando algunos políticos se atrevían a poner en los bolsillos de los camarógrafos un billetito para las colas. Y entonces, bueno, ya se han ganado algunos insultos y denuncias también por esas cosas. Creo que en la prensa deportiva ocurre mucho, ¿no? Porque está como más polarizado todo. Pero los funcionarios públicos, de esos de, entre comillas, de carrera, están muy habituados a darle propina a los periodistas. Alguna vez cubrí una rueda de prensa en la época en que los militares manejaban las aduanas. Y entonces había la policía militar aduanera. Nos citaron a una rueda de prensa. Todos los canales y los medios fuimos. Habían decomisado un enorme lote de licores, cigarrillos, relojes y otras cosas de contrabando. Y yo realmente creo que era muy joven y muy ingenua y no les pegué con todo lo que hubiera encontrado ahí a la mano. Salí solamente indignada. Al final de la rueda de prensa, muchos colegas de otros medios se fueron con su botella, su reloj y su paquete de cigarrillos. Y se llevaban además la noticia para imprimirla y publicarla al día siguiente. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué principios, no? ¿Dónde está la ética? ¿Qué engaño? Al público, a sí mismos, al país, la policía, los periodistas, todo era una colada. Entonces yo digo, bueno, ese es un pequeño ejemplo. Pero a gran escala ocurren cosas mucho peores. Hay que estar muy alertas y no cometer eso. Hay medios de comunicación que ya en el Ecuador finalmente han elaborado sus códigos de ética. Se han inspirado en códigos de ética de medios del exterior, en grandes cadenas. Y una de las normas que se están imponiendo actualmente es que, por ejemplo, en época navideña los periodistas no recibamos ningún tipo de obsequio. En Diario El Universo, yo sé, por ejemplo, ni siquiera en los escritorios pueden exhibir un calendario regalado por novis, por decir algo. No estoy diciendo nada malo. Son prácticas, son costumbres. Pero si uno analiza un poco, bueno, ¿quién invierte en regalitos? Alguien que después necesita algún favorcito. O no sé, o por lo menos para quedar de amigos. Yo no tengo como fuerte la publicidad y el marketing, pero como periodista justamente nunca he pisado el departamento de ventas de mi canal. Sería incompatible que yo venda publicidad para el canal y al día siguiente tenga que leer una denuncia contra una empresa que ha pautado publicidad. Entonces nos respetamos mucho. Ni el departamento de ventas pisa noticias, ni noticias pisa ventas. Entonces son reglas muy claras. Pero la verdad es que no están claras en todas partes y en todo momento. Ahora, caemos también como seres humanos y a veces presa del apuro en el cometimiento de errores. Los comunicadores nos equivocamos mucho, pero debemos corregirlos de manera específica, siempre, ¿no? Estamos obligados a transcribir una declaración, a admitir el error. Y eso finalmente abona, en lugar de menoscabar la credibilidad del comunicador, ¿verdad? O del medio, le da credibilidad, porque le valora como una organización o un comunicador que tiene la capacidad de reconocer que se ha equivocado, de buena fe, pero que está diciendo, bueno, esta cifra no era así, o esta denuncia no era tal. Y la acusación que transmitimos el otro día fue desvirtuada de tal manera. En el reportaje político, la cobertura también se centra mucho en los tumultos, en las manifestaciones, en todos los disturbios que a diario también ocurren en nuestras calles. Una de las reglas básicas del comunicador en cuanto a la ética en estos casos debe ser no dejarse llevar solamente por lo que ve, es decir, por la quema de llantas, por los gritos, por la manifestación, sino indagar, no en los efectos, como digo, sino en las causas que están provocando ese malestar social o ese reclamo. Debemos ir más allá.
El debate que se generó de ayer a hoy, ¿cuál fue? Las licencias de conducir en el Ecuador van a quedar caducadas y todo el mundo tendrá que dar un examen. Entonces, hoy discutíamos, bueno, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a este tema? Lo primero y lo más simple que se nos ocurría es preguntémosle a los ciudadanos qué dicen, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La segunda pregunta es, ¿qué va a cambiar si es que todo el mundo saca una licencia nueva de conducir? Entonces, el fondo es lo que tenemos que siempre buscar, no lo que estamos viendo en la superficie, sino que tenemos que sumergirnos siempre para buscar todos los ángulos, las repercusiones y anticiparnos a los efectos que puede tener un hecho social. No solamente analizábamos quién va a pagar esto, si el conductor o el gobierno que se le ha antojado, o si es que esto va a detener entonces los accidentes de tránsito, o si es que se va a formar un mercado negro de licencias, peor que el que existe, porque nadie querrá hacer una fila de 500 personas para sacar la licencia y entonces terminará lo de siempre, el tramitador. ¿Qué habremos ganado? Finalmente se le exigirá más a los conductores privados que a los choferes, que son los principales causantes de accidentes. Entonces, todas esas consideraciones caen ya dentro del campo de una profundización de aquello que vemos en la superficie. Los reportajes políticos necesitamos que tengan varios actores. Yo insisto en esto de la política porque el Ecuador es un país muy politizado, ¿no? Yo creo que los comunicadores, de una u otra manera, vemos que el poder político está ligado a la vida del país. Entonces, las instituciones, las empresas y las personas, finalmente estamos muy politizadas. Nosotros tenemos que ser capaces como comunicadores de seleccionar a los voceros que hacen opinión pública o que nos ayudan a construir información en base primero a la capacidad que tengan esos actores y luego a su representatividad. Admitamos una crítica que el otro día hizo el presidente Correa a los medios y dijo, siempre invitan a los mismos. Y si se hace una evaluación estadística, yo creo que habrá personajes que dan al año 20, 30 entrevistas dando la vuelta por los mismos medios, ¿no? Y otros a los que jamás se les toma en cuenta. Ni qué decir de la polarización que vive el país. Quito, Guayaquil. Veamos qué pasa en Quito, veamos qué pasa en Guayaquil. ¿Y qué pasa en Ambato? ¿Qué pasa en Cuenca? ¿Qué pasa en Manabí? ¿Qué está pasando en el oriente? Es como que el país fuera Guayaquil y Quito. Entonces tenemos que abrir el abanico de actores, buscar a la gente por su representatividad y básicamente por su capacidad, incluso moral. Tenemos entonces que cuidar la alternabilidad para procurar una diversidad de exponentes. Pero no algo forjado, como cuando en la publicidad se ve que ponen la niña rubia, el niño de pelo negro, el asiático y el moreno. No, no es así, ¿no? Tiene que ser algo más genuino. Y en caso de controversias, presentar siempre, insisto, posturas antagónicas para asegurarnos el pluralismo de los temas y sobre todo la imparcialidad. Luego, en el periodismo de investigación, que yo diría que en nuestro país es incipiente todavía, y yo creo que debemos empeñarnos en ser más investigativos, debemos estudiar con objetividad y con imparcialidad los temas, principalmente en base a aquello que afecta los derechos que están garantizados en la Constitución. Con esta Constitución o con la que tengamos, siempre habrá derechos fundamentales que estarán garantizados. Cuando estos estén en riesgo, entonces tenemos que investigar. Y esos serán temas de mucho interés. O aquellos temas que se relacionan con las deficiencias o corrupción o manejo del sistema público, básicamente de los servicios públicos, dando derecho siempre a participar a todas las partes involucradas. Hoy Pacifictel despidió a 100 empleados más. Bueno, estaban ellos muy tristes, pero si nosotros analizamos qué es lo que está ocurriendo, en esa empresa finalmente se está rompiendo un sindicalismo nefasto, que nadie se atrevía a desmoronar, a desmontar. Entonces, ahí entran en juego los criterios editoriales, la objetividad y el no quedarnos en la superficie.